Hola, mi nombre es Sara Gómez y les voy a presentar el grupo 4. Hola, yo soy Paula Duque. Yo soy Isabela Bolívar. Yo soy Sofía López. Y yo soy Parisat Peña. Y en este video vamos a estar conversando sobre la película de Dresser y pues como nuestros pensamientos, las impresiones, tal vez cosas relacionadas a la clase. Entonces no sé, pues si alguna quiere empezar. Pues yo puedo empezar comentando que como que había una relación clara de dependencia entre Norman y Sir, y eso como que me llevó a reflexionar acerca como del poder y como de quién tenía el poder sobre quién, porque digamos que a simple vista se podía ver que Sir tenía el poder sobre Norman y él siendo como su subordinado, pero pues teniendo en cuenta que casi que de Norman dependía como el éxito del teatro y de las funciones, en realidad es como una relación de poder como que no es tan clara, pero cada uno tiene como su posición de poder, no sé qué piensen. Creo que también tiene mucho que ver con la manera con la que Norman se percibía a sí mismo, porque siento que sí se sentía como inferior a Sir, y eso hacía que él no mismo pudiera creerse que podía tener el poder, podía organizar como todo a su alrededor, y pues también casi que se perdió a sí mismo por estar en función de Sir y no se dio cuenta como de ese valor que él tenía, esa capacidad que tenía de poder organizar todo, y casi que el teatro se estaba haciendo gracias a él. Entonces un poco también como eso. A mí también me pareció muy curioso como en la película cuando van mostrando las diferentes facultades y acciones que hace Norman, y tú te das cuenta que él hace de todo, o sea, desde vestir a Sir, desde maquillarlo, organizar, cuadrar con los otros actores, hasta la parte de la tormenta, tiene que ir aquí, tiene que ir allá. Entonces es muy impresionante cómo él tiene que estar en todo, y todo el mundo le pregunta a él si Sir está bien para actuar, si se va a poder dar la función, y a pesar de que Sir tiene como sus bajones y pues a veces está bien, Norman es el que tiene como, por decirlo así, la batuta, pero sin que Norman se dé cuenta que la tiene. Y me parece muy curioso que al final cuando se acaba como esa función, Norman siempre está como pendiente de Sir, de darle el trago, de estar pendiente, y ya como en los últimos momentos de Sir, Norman fue el que siempre estuvo ahí, pero Sir nunca lo reconoce. Entonces también me parece un poco choqueante de cuando Sir habla de que está pues construyendo su propia autobiografía, y en los agradecimientos nunca lo menciona. Entonces es súper devastador para Norman, como hizo todo lo posible para estar en la vida de Sir y organizar y ser todo, pero al final para él no terminó siendo nada. Bueno, a mí personalmente me pareció difícil de entender la película, pero creo que de eso se trataba. O sea, como que siento que la intención de la película era como que fuera difícil de entender. Entonces, sí, exacto, como ponernos a pensar, y como que trataba mucho del ego y la dependencia, que era lo que ahorita hablábamos. Y siento que en la parte de la dependencia se demuestra mucho eso de Norman, que al final, o sea, sí tuvo muchos buenos actos, pero al final esto no, o sea, como que nunca tuvo nada a cambio por esos actos. Sí, como que nunca tuvo un valor por lo bueno que hacía. Bueno, pues yo también lo estuve pensando como desde otros temas, que era un poco lo que estuvimos hablando ahorita antes de vernos con Isa. Y pues como pensándolo desde la clase y lo que hablábamos de qué es lo que hace un arquitecto, entonces cómo era, qué es esa herramienta o qué es lo que hacen en el teatro. Entonces pues siento que no sabría qué es como tal la herramienta, porque era un poco lo que discutíamos con Isa, como la herramienta son las personas en sí, pero no sé si una herramienta puede ser uno mismo o tiene que ser algo aparte de ti que tú transformas. Y siento que un poco el propósito y todo de lo que estábamos hablando, como de que el arquitecto proyecta y no sé qué, pero entonces, ¿qué está haciendo como el teatro en ese sentido? Entonces siento que en la película específicamente, pues tal vez es algo muy de la película, pero pues al final era un refugio después de todo el contexto que estaba pasando, como en la guerra y todo esto.
Pero pues no sé, como ustedes que creen como que es el teatro, tal vez no solo la herramienta, sino como de qué es lo que hace el teatro, no sé. O sea, también pensando en que, o sea, una de las cosas que pensábamos era que de pronto en el teatro la herramienta es la persona como tal, pero pensándolo de esa manera también en otras disciplinas, en la arquitectura, en cualquier otra, siento que las personas también, de cierta manera, son la herramienta, para, digamos, en arquitectura para poder proyectar, que también se necesitan de otras cosas, pero como en principio serían también las personas. Y también es interesante ver cómo en la película ellos sí están proyectando algo, casi que también, no sé si yo entendí mal, pero proyectaban un poco también lo que pasaba afuera, porque dentro del teatro también estaban como los bombardeos y eso, entonces sí era como un refugio, que era lo que hablábamos con Parisa antes, pero al mismo tiempo de pronto intentaban proyectar también eso que pasaba alrededor. Entonces es como una interpretación de pronto distinta a lo que estaba pasando en el contexto de ese momento. Sí, pues no sé, como que estaba pensando en lo de las herramientas y como que entré en una discusión en mi mente porque yo decía, si estamos hablando de teatro, se podría decir que las herramientas son el maquillaje, el vestuario y la escenografía, pero si estamos hablando de la actuación, sí, la herramienta es la persona misma, porque pues la gente puede actuar perfectamente sin vestuario, sin personaje y seguir como expresando o transmitiendo el personaje que no es la persona en sí. Entonces, creo que está esa diferencia entre teatro y actuación, pero yo creo que si estamos hablando del teatro, sí hay herramientas como las que mencioné, pero no sé si una cosa lleva a la otra o si... Porque igual siento que el teatro sin las personas y con las otras herramientas tampoco se podría hacer. O sea, De acuerdo. Con eso que tú mencionas de la diferencia como de teatro y actuación, a mí se me viene a la mente cuando se están preparando como para la última hora, donde Sir se equivoca de maquillaje, empieza a equivocarse de líneas. Entonces ahí viene como la pregunta, ¿qué pasa cuando la herramienta empieza a fallar, ¿no? Cuando ya no es lo mismo, cuando ya las cosas no funcionan como tienen que funcionar, qué pasa con lo que es la actuación y el teatro y en sí como proyectándolo, qué pasa cuando las herramientas que tienes ya no funcionan para lo que quieres proyectar. Me parece algo muy interesante porque a pesar de que Norman como hacía todo lo posible para que Sir, que puede ser como la herramienta fundamental, si lo llamamos así, de ese teatro y de esa época y de esas actuaciones que hacían, empieza a fallar, pues Norman hace todo lo que puede en su poder para intentar que esa herramienta, si lo ponemos en ese modo, siga funcionando, a pesar de todas esas decaídas que tiene. aunque también siento que se puede interpretar como que de pronto entonces la herramienta no era Sir, sino Norman, que era el que estaba haciendo todo eso posible, porque que siento que es un poco lo que deja de reflexionar al final, que Norman piensa que casi que ya no tiene nada que hacer porque pues Sir ya no va a estar, pero si él en verdad se diera cuenta de que él era el que estaba logrando hacer todo eso, pues se podría dar cuenta que no necesitaba Sir para hacer todo lo que estaba haciendo, sino que podría llegar de pronto un sustituto de Sir y él poder seguir haciendo teatro. Sí. No sé cómo estamos de tiempo, pues estamos como alargaditos, entonces vamos a cortar aquí después de tanta reflexión. ¿Algo quieran decir para cerrar? ¿No? Saludos. Chao, Fabio. Nos vemos en un próximo video.